Inclinamos nuestros rostros para poner esta palabra en manos del Señor. Padre eterno, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu benevolencia para cada una de nuestras vidas, Señor, aún en el permitirnos una vez más estar en medio de tu casa, poderoso Dios. Te rogamos, Padre bueno, que tu palabra una vez más hable a cada una de nuestras vidas, poderoso Dios, se vuelva viva y real en cada uno de nosotros, poderoso Dios, para que continuemos, Señor, avanzando hacia esa meta, Señor, que tú has trazado para cada una de nuestras vidas, poderoso Dios. En todo sea tu espíritu el que hable, Padre bueno, y que nuestro corazón pueda estar atento a ti, poderoso Dios. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Si gustan, amados hermanos, podemos estar tomando asiento. Y buscamos asimismo en la palabra del Señor el libro de 2 de Corintios 6, que es donde vamos a iniciar el día de hoy. Y vamos a leer los versículos del 4 al 6. La palabra que el Señor me ha dado para compartir con ustedes el día de hoy lleva por título Hasta que el día sea perfecto. Leemos entonces 2 de Corintios 6, del 4 al 6. Dice así: Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Si leemos un poquito el contexto, lo que viene hablando Pablo a través de esta carta a la iglesia de Corinto, o en este momento en particular, la iglesia se encontraba pues cuestionando de alguna forma un poco la postura que tenía Pablo, la autoridad de Pablo en este momento, debido a que se habían levantado algunos varones, líderes, ¿verdad? Que a través de pues de sus artimañas, ¿verdad? Para ponerlo de cierta forma, como líderes falsos se habían presentado como muy espirituales delante de aquel pueblo y de alguna forma pues estaban dudando. Pablo en estos pasajes en particular viene y hace una defensa de su ministerio, no en una postura soberbia, arrogante, vean todo lo que yo he hecho, sino evidenciando verdaderamente lo que implica ser, como dice el versículo 4, un ministro de Dios. Lo que implicaba como parte de esto el costo real también de ser un ministro de Dios. Y el día de hoy, si usted es obrero, con mucha más razón tome esta palabra para ministrar a aquellas personas, ¿verdad? Aquel pueblo que muchas veces tenemos a nuestro cargo también. Pero todos nosotros somos ministros de Dios, porque somos sacerdotes de este templo, de nuestra propia vida. Entonces, esta palabra nos concierne a todos los que estamos aquí, les concierne a todos los que están en la transmisión, a todos los que nos consideramos hijos de Dios, que estamos militando en medio de sus caminos. Dice Pablo aquí en el versículo 4, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. O sea, cuando usted recomienda algo, cuando usted recomienda a alguien para un puesto de trabajo, es porque usted sabe que es alguien bueno, ¿cierto? Que va a desempeñar ese puesto de forma responsable, como debe ser. O cuando usted recomienda un restaurante es porque usted dice, la comida de ahí lo va a convencer, ¿cierto? Pablo decía de sí mismo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Estaba seguro Pablo del carácter que él había formado en Cristo Jesús como ministro. Claro. Y vean, si empezamos a leer los pasajes, empieza a mencionar una serie de situaciones adversas que él a lo largo de su ministerio podía haber llegado a vivir, podía haber experimentado, y empieza a hablarnos de tribulaciones, necesidades, angustias. El versículo 5 habla cárceles, azotes, tumultos, trabajos, desvelos, un sinnúmero de situaciones adversas en lo externo que él había podido experimentar, y en todas ellas decía, nos recomendamos. O sea, había salido aprobado de cada una de esas situaciones, las había vivido, las había atravesado, demostrando el carácter de un hijo de Dios. Pero no solo me habla de las situaciones externas, sino que cuando nos vamos al versículo 6 en particular, me habla también de evidencia de transformación de la obra de Dios en medio de su vida. Me habla de cosas que se producen en la obra interna. Me habla, por ejemplo, dice al inicio, de pureza, de la integridad que él había alcanzado, la santificación que había alcanzado, la santidad en el Señor. Me habla, dice, de ciencia, también el discernimiento a nivel espiritual que él había alcanzado. Me habla, dice, de longanimidad, que yo ahorita me meto con esa palabra porque se las trae. Me habla de bondad, de en el Espíritu Santo, en amor sincero, de un fruto del Espíritu que se había dado en el medio de la vida de este varón.
Y precisamente en esa palabrilla larga y pomposa es que nos vamos a quedar un poquito más el día de hoy. Y es la palabra longanimidad. Porque muy pocas veces la hemos escuchado, de hecho se menciona muy pocas veces a lo largo de la escritura, y no es un significado tan común. Cuando hablamos de longanimidad, por el diccionario de la Real Academia Española dice que hablamos de grandeza y constancia de ánimo en medio de las adversidades. Habla de fortaleza, habla de fuerza, habla también de benignidad, de clemencia, o sea, de compasión, de generosidad inclusive. Si nos vamos al Strong, habla muy similar porque habla de paciencia, tolerancia y fortaleza. Estudiando un poquito más a fondo la palabra, dice que incluso llega a ser un sufrimiento prolongado. No está hablando de que, ay, ahorita me caí, me chollé y ya me paré y seguí adelante como si nada. No. Me habla de situaciones adversas que se pueden mantener a lo largo del tiempo por periodos extensos, pruebas, adversidades, persecuciones, situaciones difíciles realmente a lo largo del tiempo, procesos inclusive, pero que son atravesados con benevolencia, con benignidad, con paciencia y constancia de ánimo. Sin lugar a dudas, reflejando la naturaleza de Cristo, lo que nosotros vimos en Jesús en su pasar por esta tierra. Y es ahí donde me ponía a meditar el Señor, porque nosotros como ministros, Pablo decía que él se recomendaba en todo, incluso en esa longanimidad. Y ya vimos que había pasado por muchas situaciones adversas. Nosotros como ministros estaríamos seguros, y es donde el Espíritu quiere llevarnos a cada uno de nosotros a meditar hoy, nos recomendaríamos también, nos aprobaríamos en esa longanimidad, en esa grandeza y constancia de ánimo, sin importar lo externo que podamos estar viviendo en un momento determinado. Y me podía meditar en eso el Señor, porque si nosotros vemos Pablo, amados hermanos, es un ejemplo de resiliencia a tal punto, pero no solo resiliencia como tal, porque resiliencia por definición es que viene una situación adversa, viene un estresor, yo me adapto y logro salir adelante. Pero en ese proceso de adaptación no necesariamente lo hice de la mejor forma posible, pero me adapté y seguí adelante. Aquí me habla de resiliencia, pero de demostrar una naturaleza conforme al Hijo de Dios, de demostrar el carácter de Cristo en todo momento. Y eso en Pablo fue lo que llegó a generar esa longanimidad, esa constancia de ánimo perpetua en medio de su vida, lo cual, constancia de ánimo, no suele ser muy usual en nosotros los humanos. Si usted y yo nos ponemos a pensar, a meditar, ¿cuántas metas nos hemos propuesto usted y yo? Y el camino que transcurrimos a lo largo del proceso para alcanzar esa meta, siempre solemos tener una misma actitud. Siempre tenemos, que eso es ánimo, una misma disposición para hacer las cosas. La misma dedicación en medio de todo. No es usual. Si nosotros incluso pensamos, hoy 7 de enero, llevamos 7 días del 2016, oiga, ya me atrasé, del 2026, no llevamos mucho. ¿Cuántas metas? Porque es muy usual, nos solemos proponer nosotros cuando inicia el año. Y hoy, 7 de enero, si usted medita, ¿ya cuántas dio por abandonadas? Ya no pasó. O incluso, en 7 días, ¿cuál es la actitud que usted lleva alcanzando esas metas? El lunes que iba a trabajar, un compañero, estábamos en el almuerzo, una compañera sacó un postre y dijo, no es posible, ¿por qué traen estas cosas? Yo me prometí que este año voy a comer más saludable. Y se puso a refunfuñar el hombre, terminó molesto y yo, bueno, tal vez la actitud, la disposición con la que arrancó su meta de alimentarse más saludable este año no fue la misma que tuvo en ese momento. Hoy a mediodía el hombre estaba comiendo de todo y yo, parece que ya dio por sentada la meta que tenía, el propósito que tenía para este año. Y en efecto ahí lo estuvieron molestando y dijo, no, ya este año no fue, para el 2027 lo cumplo. Y realmente del 31 de diciembre al 1 de enero, ¿qué cambia, hermanos? Un día. Si usted se quisiera poner una meta hoy para empezar mañana, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué necesitamos que se resete el año para hacerlo? Pero aquellas cosas que a nosotros en nuestra humanidad nos implican esfuerzo, dedicación, trabajo,
son aquellas cosas en las que curiosamente solemos ser más inconstantes. Nos cuesta más persistir, perseverar hasta alcanzar la meta y sobre todo hoy en lo que estamos viendo, con un ánimo constante, con una grandeza y ánimo que no fluctúa acorde a las situaciones que yo pueda o no estar viviendo. Y esto en situaciones cotidianas. Y si ahora usted lo lleva a periodos de adversidad, que es lo que implica la definición de la palabra longanimidad como tal, cuando nos vemos en situaciones apretadas, ajustadas, en medio de esas cárceles que pudo vivir Pablo, azotados, preocupados, desesperados, mantenemos constancia en nuestro ánimo, dispuestos a ejecutar la voluntad de Dios en medio de todo, sin dudar, confiando en Él, en su palabra, o fluctuamos. Y esto me recordaba Santiago 1:8, que si recordamos, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando habla de doble ánimo, habla de un doble espíritu, habla de vacilar, que es vacilante en opinión y propósito, o sea, un día sí, al día siguiente no, hoy arriba, después no sé, y ahí voy. Y somos inconstantes. Inconstante implica que no es firme. Inconstante implica que es inestable, que no se sostiene. Y aquí no solo dice es inconstante en los caminos del Señor, es que eso se traslapa a todo camino que usted como ser humano emprenda. Nos volvemos inconstantes y no llegamos a las metas que nos estamos trazando. Y en nosotros hay un único espíritu que está morando, que vive, que nos muestra la senda que usted y yo debemos de seguir día con día, que es el Espíritu Santo que usted y yo aceptamos cuando confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Ahora, ¿por cuánto no pasó Pablo? Y usted no ve a Pablo ahí en el libro de Corintios quejándose, renegando. ¿Cómo es posible, Señor, que a mí me esté pasando todo esto, Padre? Pero si yo te sirvo, Señor, ¿por qué estas situaciones que estoy viviendo? No, yo estoy desanimada, yo ya no puedo más, ya no puedo continuar. Si usted y yo vemos la actitud que tuvo Pablo en medio de cada situación adversa que él vivió, lo metieron a la cárcel, ¿y qué hizo en la cárcel? Cantar alabanzas. Lo apedrearon y lo tuvieron que jalar, casi que lo tiraron afuera de la ciudad, lo consideraron, lo dieron por muerto y dejó de predicar el evangelio. No, se levantó y siguió. Consideró cada una de sus aflicciones, de sus situaciones como oportunidad para seguir llevando el evangelio a todo lugar. Demostró longanimidad. Indiferentemente de la situación que él estuviera enfrentando, su constancia, su ánimo, su actitud, su disposición al seguir al servicio del Señor, al hacer la voluntad y ejecutarla en medio de su vida, siguió siendo siempre la misma, no cambió. Y es ahí donde el Señor me hacía meditar, porque ¿cuál es nuestra meta principal? Como hijos de Dios que somos, alcanzar el reino de los cielos, la salvación. Y si esa es mi meta y ahí yo tengo puesto mis ojos, como ahora los chiquillos que decían, yo quiero entrar a la universidad y esta es la carrera que yo tengo que esforzarme, tengo que estudiar, las actitudes tenían que ser acorde, consecuentes a la meta que tiene usted, y entonces le pongo a estudiar porque necesito ganar un examen. Si mi meta es alcanzar el reino de los cielos, ¿por qué muchas veces nuestra actitud, nuestra disposición, nuestro comportamiento no es acorde con la meta que nos estamos trazando? Porque de cierta forma es como que nos saboteamos a nosotros mismos. Quiero llegar de aquí a allá, pero no pretendo caminar la senda que me corresponde. Y es donde me ponía a meditar realmente el Señor, porque Él no busca emoción, Él busca constancia. Porque por emoción, en un momento determinado como Pedro, yo puedo decir, Señor, hasta la muerte te sigo. Y a la mínima adversidad que yo enfrento, ya lo estoy negando. El Señor busca constancia de ánimo, constancia de disposición, constancia de actitud en cada uno de nosotros, lo cual significa que mi ánimo no puede estar dictado por lo que yo vivo.
no puede estar dictado por las aflicciones que yo enfrento en mi casa, en mi trabajo, con mis vecinos, en la escuela, los niños, en el colegio, los jóvenes o en la universidad. Únicamente puede estar basado en aquel que me da estabilidad, en aquel que es mi fortaleza, en aquel que me sostiene, que es nuestro Dios. Cuando mi ánimo fluctúa o varía, tengo que pesar. ¿Será que he desarrollado longanimidad en plenitud? O quizás es tiempo de trabajar y llegar a desarrollarla en el Señor. Para así como Pablo decir, hasta en eso me recomiendo, hasta en eso me apruebo, porque sé que he llegado a dar fruto en el Señor. Vamos a irnos a Salmo 1, al libro de Salmos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmos 1 del 1 al 3. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es hermosa esta palabra, esta promesa que Dios nos da. Y voy a arrancar desde el versículo 3. Dice el versículo 3, y está estableciendo una comparación, si lo vemos del 1 con el 3, ¿cierto? Está comparando a un varón al que le está dando una bienaventuranza, ¿cierto? Le está diciendo supremamente dichoso, bendecido, a ese varón que dice que va a ser como ¿qué? Como un árbol. Nos compara a nosotros con árboles, ¿cierto? Y dice que ese árbol va a estar en particular plantado ¿dónde? Junto a corrientes de aguas. Y el agua es símbolo de la palabra del Señor. ¿Quién necesita un arbolito para crecer y volverse muy frondoso? Mucha agua. ¿Qué necesitamos usted y yo para crecer como esos árboles que somos en el Señor? Mucha palabra del Señor. Necesitamos nutrirnos con esa agua. Y en particular señala características de este árbol, que dice, da su fruto en su tiempo. O sea, no se queda estéril, hay una obra que constantemente va a estar generando en medio de su vida porque da un fruto, y el fruto no es solo de provecho para el árbol, da también de comer a todos los que están alrededor. Dice que su hoja no cae, y eso es muy particular porque a todos los árboles se les caen las hojas. No hay árbol al que no se le caigan las hojas. Hay árboles que son estacionales, como los que vemos en países que tienen las 4 estaciones, ¿cierto? Que cuando llega otoño se caen todas las hojitas juntas, y llegó el invierno y no tiene ni una sola. En nuestro país no suele verse tanto eso porque no tenemos 4 estaciones tan marcadas. Tenemos árboles que se consideran un poco más perennes. ¿Qué significa eso? Las hojas no se caen de golpe, pero a lo largo del año van haciendo una transición. Se caen unas en una época, se caen otras en otra época, y por eso da la impresión de que se ve verde todo el año. Pero no por eso no está perdiendo hojas, siempre las pierde. La característica de este árbol, la que el Señor nos da, es que nuestra hoja no cae. Me habla de un estado que no cambia. Me habla de algo que permanece. Me habla de constancia. Y cuando yo llego a ese punto, dice que todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. El hecho de desarrollar yo la longanimidad, esa grandeza, constancia de ánimo en medio de las adversidades, hace que yo pueda llegar a ser este árbol, que mi hoja no cae. No importa el invierno más crudo, más duro que usted y yo estemos atravesando. No importa el periodo de prueba que yo esté pasando, mi hoja no cae. No importa la inclemencia del tiempo, doy fruto. No importa lo que yo pueda estar viviendo, lo difícil que sea la situación, que mi humanidad se levante muchas veces, porque sí somos humanos, pero prospero en todo lo que hago. Y no lo llevemos a lo físico, porque eso es añadidura y el Señor lo da si quiere. Hay un crecimiento en la obra del Señor en medio de mi vida.
no se detiene, alcanzo victorias, veo la gloria de Dios en medio de mi vida. Pero todo varón es este árbol plantado junto a corrientes de las aguas. No. Nos regresamos al versículo 1, porque hay 4 cosas, 4 tips, condiciones que el Señor nos dice que son necesarias para que yo llegue a adquirir esta promesa tan hermosa que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón, número 1, que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué pensamos nosotros? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo pienso? ¿Qué rige nuestros pensamientos? ¿A qué consejo le doy atención, le presto atención, le doy oído yo? Porque incluso lo que dice aquí no es el hecho solo de oír, dice que no anduvo. ¿A qué consejos, a qué criterios, a qué razonamientos, a qué argumentos les presto yo atención y las tomo como una verdad en medio de mi vida que no son esa agua viva, que no son la palabra del Señor? Porque cuando me habla de malos, habla del impío, aquel que se ha apartado de la verdad del Señor, que se ha apartado de la piedad. ¿Le prestamos atención a eso? Filosofías que hoy en día van y vienen y se escuchan por montones, ideologías por montones. ¿Permitimos que eso sea lo que rija nuestra forma de vivir? Porque si nosotros incluso nos vamos a 2 de Corintios, en el pasaje que ahora leíamos, Pablo un poquito más abajo empieza a hablar de que no debemos unirnos en yugo desigual. Y siempre lo llevamos a cuando una pareja se va a unir, tenemos que tener el mismo credo, ¿cierto? La misma fe. Pero muchas veces andamos haciendo yugo desigual con amistades, con vecinos, con compañeros de trabajo, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y muchas veces olvidamos que nosotros somos luz y nos mezclamos con ellos más de lo que deberíamos. ¿Dónde? Cuando permitimos que sus ideologías, sus argumentos, sus pensamientos que sabemos van en contra de la voluntad de Dios se vuelvan una realidad, una vivencia en medio de nuestras vidas. En ese momento andamos en consejo de malos. Número 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Aquí ya no solo me habla del pensamiento, lo lleva a la acción. Dice, ni estuvo. Cuando usted está en un lugar, usted ahorita está en la casa de oración, porque está ubicado en este lugar, ¿cierto? Porque permanece en este lugar. ¿En qué estilo de vida permanecemos muchas veces? ¿En cuáles conductas insistimos estar? ¿Qué camino insistimos en andar? Porque vivimos como ellos, en camino de pecadores. ¿O debería de haber una diferencia en nosotros, en la senda que transitamos como hijos de Dios? Cuando normalizamos lo que no es bueno y lo llamamos como bueno. Cuando se nos vuelve rutina el pecado. Cuando las prácticas lo vemos como pan de cada día. Y no entendemos la santidad que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios. Que nos manda, dice, a no estar en camino de pecadores. A santificar cada una de nuestras vidas en plenitud. Dice después, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y cuando hablamos de un escarnecedor, habla de un burlista. Dice el Strong que un escarnecedor es burlarse. Y me llamaba la atención que dice, de ahí del esfuerzo por pronunciar un idioma extranjero. Y usted y yo, amados hermanos, cuidamos el planeta en el cual vivimos, amamos esta tierra, pero somos peregrinos y extranjeros, porque nuestro reino no está aquí. Nuestra nación es el reino de los cielos. De cierta forma estamos en un proceso de preparación a lo largo del cual nos vamos entrenando adquiriendo un nuevo lenguaje, un idioma extranjero. ¿Será que muchas veces me convierto en un escarnecedor de ese lenguaje que más bien debería de estar aprendiendo, en el cual me debería de estar ejercitando?
Cuando recibo la disciplina del Señor, la corrección del Señor y la menosprecio, la veo como cualquier cosa. Cuando veo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando mi ministro me ayuda a entenderla y la desobedezco y me burlo del consejo que me están dando. Si yo deseo que mi hoja no caiga en silla de escarnecedores, no me establezco. Eso me lleva a entender cuál es la identidad que tengo yo como hijo de Dios. Estoy clara de mi postura como hija de Dios, de lo que yo defiendo, de lo que yo creo, de la seguridad que tengo en Dios, de mi confianza en Él. Se ha formado en mí una fe inquebrantable tal que estoy dispuesta a llegar a la meta. Porque la inconstancia, amados hermanos, es una condición fuerte. Porque se alimenta de todo lo que puede. Se alimenta de la pereza. Ya me dio pereza y ya he botado el hábito. Se alimenta de los menosprecios, yo no creo que vaya a poder. Se alimenta de los temores. Se alimenta de las excusas. Y a veces somos buenísimos para generar excusas, con tal de justificar el por qué yo no puedo llegar a la meta así tan fácil. A veces hasta decimos, el Señor conoce mi corazón y conoce lo difícil que es esta situación para mí. Sí, pero el Señor también sabe por qué lo está poniendo a atravesar una situación, por qué me pone a mí a atravesar una situación, porque sabe que eso es lo necesario para formar su obra en cada una de nuestras vidas. Y el Señor también conoce nuestra desobediencia y también conoce cuando nos resistimos. Entonces sí, el Señor conoce nuestro corazón, incluso diría, más que nosotros. Porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, dice la palabra del Señor. Y al final, sea lo que sea que alimente la inconstancia, ¿me lleva a qué? A desertar. ¿Me lleva a qué? A fluctuar. Y entonces no siempre me comporto o actúo de la forma que quiero. Y mi meta es la salvación y la tengo al frente, pero de pronto ya no siento el ímpetu que yo sentía al inicio en los caminos del Señor. Es que yo he hecho todo lo posible, yo oro al Señor, yo me acerco a Él, pero no, ya no me responde, ya no lo siento como antes. Quizás, hermanos, hay que analizar cómo está nuestra longanimidad. ¿Será que nuestro ánimo, nuestra disposición está fluctuando a lo largo de las adversidades que enfrentamos? Porque enfrentamos adversidades, sí, pero el Hijo de Dios crece. El Hijo de Dios se convierte en este árbol del que nos habla el Salmo 1, árbol plantado junto a corrientes de aguas porque no deja de nutrirse. Dice, junto a corrientes de aguas, si me regreso ahí al versículo 2, no hacemos nada de lo anterior, sino que ¿qué hacemos? Que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y cuando usted dice algo es una delicia, usted lo disfruta, ¿cierto? Usted lo anhela, le genera placer, qué gozo tener eso. Encontramos ese deleite en la ley de Jehová, en esta palabra. 7 de enero y el propósito de muchos fue hacer un devocional diario. ¿Cuántos siguen con la Biblia empolvada en la mesa de la noche? Ahí en la mesa de noche a la par de la cama. 7 de enero y la meta fue acercarme más al Señor. ¿Cuántas veces hemos orado en medio de nuestros hogares? ¿Cuántas veces hemos puesto una alabanza? El árbol cuya hoja no cae, que da fruto y que prospera en todas las cosas, es un árbol que en la ley de Jehová tiene su delicia y medita en ella de día y de noche. Y entonces medito, no solo la leo, la pienso, si tengo que rumiarla, la rumeo un poquito, busco entender, busco comprender, la trago, la digiero y la hago una realidad, la hago viva y real en medio de mi vida, la aplico, la ejecuto y en eso encuentro placer, encuentro deleite, me gozo en ello porque entiendo que eso me hace un árbol verde y frondoso, en donde no importa el invierno que esté viviendo, mi hoja no cae y doy fruto y prospero en todas las cosas,
porque estoy clara de la naturaleza que Dios ha formado en medio de mi vida. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Que nuestro ánimo no dependa de las situaciones externas que vivimos. Usted puede estar pasando por una prueba de salud, que su ánimo se mantiene constante en el Señor, firme en Él, porque sabe que Él es el que lo sostiene. Usted puede pasar una situación adversa con su pareja, con sus hijos, decir, ya no puedo más, Señor. ¿Qué hacemos en este hogar? Y el Señor está ahí fortaleciéndonos, sosteniéndonos y guiándonos hacia su voluntad. No nos deja. Usted dice, yo ya no puedo en este trabajo, estoy cansado de mi jefe, de mis compañeros. Lo voy a dejar botado y me consigo otro trabajo. Ese es el trato del Señor moldeando su vida y moldeando mi vida. Posiblemente que Él es bueno, Él es sabio. De ahí no nos deja irnos hasta que usted y yo entendamos el trato que Él está desarrollando en nosotros. Porque Él busca que el fruto se dé. ¿Quiere usted crecer? Busque que el fruto se dé. ¿Quiere usted prosperar en el Señor? Lo de afuera no tiene por qué movernos. Aquí cantamos un cántico que dice, las circunstancias no me mueven a mí. Y no tardó en venir la adversidad, venir la prueba, alargarse el proceso y abandoné mi fe. Y me quejé y me enojé. Pero las circunstancias a un hijo de Dios, a un varón justo que ha llegado a ser este árbol plantado junto a corrientes de aguas, no lo mueven. No nos mueven, porque mi firmeza no está en la circunstancia. Mi firmeza, mi fortaleza está en Dios. Mi ánimo está en Dios. Mi disposición está en Dios. Y por eso, entienda o no entienda el proceso, comprenda o no comprenda el trato, sigo adelante y persevero, porque creo que la meta está puesta delante mío y nada ni nadie me detiene hasta yo alcanzarla. Pablo dijo, no que pretenda haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta. No digo, me tomo un año sabático para definir qué voy a hacer con mi vida. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. No me detengo, que se establezca la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Porque cuando yo me estanco, no estoy creciendo. Aquí hay una de dos: o voy en avanzada o estoy echando para atrás, porque incluso cuando me estanco, poco a poco me empiezo a quedar rezagado. ¿En qué equipo queremos estar? ¿Vamos de avanzada? ¿Vamos alcanzando victorias? ¿O me quedo rezagado? Porque Dios tiene grandes cosas para cada una de nuestras vidas, pero qué decisión, qué actitud, qué ánimo tenemos nosotros para enfrentarlos. Porque eso implica que vengan adversidades. Porque ¿sabe qué hace la prueba? Muestra lo que aún falta de trabajar en medio de nuestras vidas. Gracias a Dios por ello, porque no necesariamente tenemos capacidad o introspección para darnos cuenta de aquello que necesita ser mejorado en nosotros, de no ser por la prueba que viene a nosotros, porque eso evidencia mi debilidad, lo que todavía necesita ser trabajado y pulido muchas veces, donde mi confianza necesita aferrarse un poco más en el Señor, donde necesito soltar el control muchas veces, donde tengo que superar miedos, dudas, menosprecios, inseguridades. Y la prueba, al pasarme por ese fuego, hace que el oro resplandezca. Se forma una fe inquebrantable en medio de mi vida, en donde ahí sí, como Jesús, yo puedo decir en mi humanidad, qué difícil, y puede serlo, pero digo, hágase tu voluntad, no la mía, porque prosigo a la meta. Y vamos a Proverbios 4:18. Vamos a leerlo todos juntos, ese versículo, Proverbios 4:18. Dios es bueno. Proverbios 4:18, vamos a leerlo a la cuenta de 3. Dice 1, 2, 3.
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, la senda de los justos. Usted y yo somos justos. Amén. Vivimos conforme a la voluntad del Señor. Buscamos alinear nuestra vida ejecutando su voluntad en todo momento. Nuestra senda, nuestro camino, mis pasos, mi estilo de vida, lo que yo transito, incluso en lo cotidiano, incluso en este mundo, dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, es como el amanecer. Creo que casi que todos en algún momento tal vez hemos tenido la oportunidad de contemplar un amanecer, ¿cierto? Aunque sea en una película, un programa de televisión, usted lo ve. El sol va saliendo y de pronto retrocede. No, el sol empieza a salir y es progresivo, poco a poco, no se detiene hasta alcanzar la cúspide, hasta llegar a la plenitud que lo ilumina todo. La senda, dice aquí, la senda de los justos es como la luz de la aurora, no sube y baja, no es intermitente, no depende de lo externo, ni siquiera de lo interno que se puede manifestar en medio de mi vida. La senda del justo debe ser como la luz de la aurora. Y ahora está muy en tendencia esto de los procesos no son lineales, mensajes de motivación en todo lado. Y ahorita estoy arriba y mañana estoy abajo, pero luego estaré más arriba y vuelvo a caer. Nuestra humanidad se puede manifestar muchas veces, estamos de acuerdo. Pero la senda del justo va en aumento. No dice ahí que sí, que el proceso no es lineal. No, va en aumento. Vamos, dice la palabra, de gloria en gloria, hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar lo que está puesto delante de nuestros ojos. Dice, y va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que la oscuridad deja de ser. Dice el libro de Cantares, hasta que apunte el día y huyan las sombras, hasta que el día sea perfecto. Esa es la forma en la que mi senda debe ser en el Señor, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Me esfuerzo, trabajo, persevero, confío, me aferro de Él, porque sé que el día va a llegar a ser perfecto. Porque sé que si su obra hoy no está plena en medio de mi vida, Él va a usar de todos los medios necesarios para que llegue a esa plenitud, para yo llegar a la estatura de Cristo. Un varón dice, perfecto. ¿Podemos alcanzar la perfección? Sí, claro. Y en esta tierra. ¿Podemos alcanzar el ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Claro. ¿Quiere ver victorias usted del Señor? No puede ser de doble ánimo, porque ¿cómo nos frena ser de doble ánimo? Porque nos vuelve inconstantes en todo. Quiere prosperar en todo, hay que desarrollar longanimidad este año. Hoy 7 de enero, diga el propósito a partir de hoy, que no hay que esperar a que se resete el año, es que voy a desarrollar grandeza y constancia de ánimo en el Señor en medio de las adversidades. Y ojo, no es solo decirlo, es que cuando venga la adversidad, yo lo sostenga y diga, Señor, me deleito en esto, en el proceso que estoy viviendo, porque está sacando algo hermoso de mi vida. Me deleito y confío, porque sé que veré tu gloria. Creo y prosigo, porque voy en avanzada. Y porque si Jehová está de nuestro lado, ¿quién nos hará frente, amados hermanos? Pongámonos de pie. Si usted ha identificado que en algo o en mucho, porque yo creo que todos estamos trabajando por desarrollar esa constancia de ánimo en nuestras vidas, todavía nos falta esta longanimidad, esta decisión, este ímpetu. Pongamos nuestras vidas delante del Señor en esta hora y digamos, Padre, ayúdanos a desarrollar ese ánimo, no importa lo externo que yo pueda vivir.
Padre poderoso, gracias te damos en esta noche, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz cada día con cada una de nuestras vidas, poderoso Dios. He aquí, Señor, gracias, Padre, porque tú sigues marcando la senda que debemos transitar, poderoso Dios. Tú vas delante de nosotros, Señor, y nos muestras el camino que debemos de andar, poderoso Dios. He aquí, Jehová, que lo externo, poderoso Dios, no sea lo que determine nuestra vida, Jehová. Que las adversidades, Señor, no condicionen, Señor, nuestro actuar, nuestro proceder, Señor, sino que eso únicamente sea determinado por la obra que tú has levantado en cada una de nuestras vidas, Señor. He aquí, clamamos en esta hora, Señor, para que tú sigas formando en cada uno de nosotros una fe inquebrantable, poderoso Dios, que no esté condicionada a lo que vivimos, Señor, sino que esté únicamente firme en ti, poderoso Dios. He aquí, renueva, Señor, nuestro ánimo en ti, poderoso Dios. La disposición de nuestro corazón para seguirte, Señor, sin importar nada, poderoso Dios, para salir aprobados, poderoso Dios, para que aún, Señor, como Pablo, podamos decir, Señor, hemos sido aprobados, recomendados en todo, Señor, porque es tu gloria, tu obra, Señor, la que se refleja en cada una de nuestras vidas, Señor. Mira, poderoso Dios, aún si hemos andado en consejo de malos, poderoso Rey. Mira, Señor, si ha habido pecado, Padre, en medio de nuestras vidas, poderoso Dios. Si aún, Señor, como escarnecedores nos hemos comportado, poderoso Dios. He aquí volvemos nuestro rostro a ti, Señor, porque anhelamos encontrar nuestro deleite, Señor, únicamente en tu ley, Señor. Deleitarnos en tu palabra, buscarte a ti día con día, Señor, y que sea tu obra, Señor, la que se establezca en cada uno de nosotros, poderoso Dios. He aquí, Señor, lo que hoy, Señor, hablamos, lo que hoy te presentamos, Señor, no dejemos caer nuestras palabras a la tierra, Señor, sino que lo vivamos, Señor. Que al enfrentar adversidades y pruebas, Señor, recordemos que solo en ti confiamos, Señor, que solo de ti dependemos, que tú nos sacarás adelante más que vencedores, Señor, y hemos de alcanzar la meta de salvación que tú has puesto delante de nosotros, Padre. Gracias te damos porque tú eres fiel y verdadero, Señor, y porque sabemos, Señor, que tú nos sostienes en todo tiempo, poderoso Rey, y sigues formando una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén y amén.